Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez continuamos con las sustracciones como algoritmo, ya que esto es muy importante para nuestro aprendizaje hasta los cuarto medio. Por tanto, importante darle todo el sentido que corresponde, todo el énfasis que sea necesario. Ya, y además, que con esto ya terminaríamos lo que es el algoritmo de la sustracción para pasar a ya a ver una propiedad de cálculo mental, la siguiente clase, y la siguiente ya entraríamos a multiplicación como tal. Bueno, entonces el algoritmo de la sustracción lo vamos a ver con un caso específico, que es, por ejemplo, de estos contenedores, ¿cierto? Tenemos un contenedor de vidrio donde hay una capacidad de 357 kilogramos. Estos contenedores, hay otro que es de papel, que es de 240 kilogramos, y uno de plástico de 345 kilogramos. Bueno, para calcular cuánto más vidrio que plástico hay, se aplica la estrategia por descomposición. Estamos acá recordando todo lo que hemos visto anteriormente. Cuando decimos cuánto más que, el famoso más que lo vimos cuando vimos problemas de tipo eh, el problema de comparación. Ahí fue que lo vimos, ese tipo de problemas. Si no, vuelvan al video que sale, la clase, problemas de comparación, y se dan cuenta que el más que y menos que tiene que ver con esto, porque cuando la pregunta es más que o menos que, hay que hacer una sustracción como tal. Una de las maneras de que podemos hacerlo es con la decomposición aditiva, que es una de las maneras. Era 357, lo separo en 300 más 50 más 7. Y a 345, porque tengo que ver la diferencia, ¿cierto? Entre el vidrio y plástico. Vidrio era 357 y plástico era 345. La diferencia que era sustracción. Recordemos que siempre diferencia es sinónimo de sustracción, de resta. Descompongo 345 en 345. Y esta decomposición aditiva, voy a restar. Primero resto las unidades, 7 menos 5, 2. 50 menos 40, 10, y 300 menos 300, 0. Por lo tanto, ¿cuánto es la diferencia? 12. Esa era una manera que vimos de que se puede hacer la sustracción. Para calcular la diferencia entre dos cantidades, puedes plantear una sustracción y aplicar un algoritmo. En vez de usar la descomposición aditiva, podemos hacerlo directamente con algoritmo. Y ya lo vimos en la clase pasada, para resolverla. En una sustracción siempre debes restar el primer término de los dígitos que ocupa la misma posición en el segundo y comenzar por las unidades. Es decir, siempre vamos a partir del dígito de la unidad para empezar a restar, después la decena, después la centena. Ejemplo, un agricultor tiene una bodega de 556 sacos de maíz y si vende 325, ¿cuántos sacos le quedan? Palabra o palabra clave en la pregunta es que nos están preguntando cuánto nos queda. Cada vez que nos piden que nos quede es porque significa que había una cantidad total que se le quitó y por tanto lo que queda es lo que nos piden. Palabra clave de sustracción, de resta. Entonces yo tengo que ver primero cuál es el total, que va a ser mi minuendo, porque siempre el más grande es el minuendo, y tengo que ver cuál sería entonces el sustraendo, que es el que quita. Obviamente, entre 556 sacos de maíz y se vende 325, obviamente mi todo, el más grande, es 556 y a ese le tengo que restar lo que vendí. Y obviamente, también por el tema, acuérdense la clase que vimos de problemas del todo y las partes, o también llamado problema de combinación, vemos que al todo, si le quito lo que vendí, me va a dar lo que me queda, obviamente porque lo que me queda más lo que vendí es el todo. Por lo tanto, al todo 556, si le resto 325, me tendría que dar la respuesta de cuánto me quedó. Entonces usamos en este caso el algoritmo para hacerlo. Así que ahí tenemos el algoritmo para que lo puedan hacer ustedes también. Así que ya lo están dominando.
Entonces, aplicando el logaritmo, empezamos primero por la unidad. Entonces restamos a 6 unidades, le quito 5 unidades. Y eso obviamente es fácil, me da 1. Después que ya resté las unidades, me voy a las decenas. A 5 decenas, ¿le puedo quitar 2 decenas? Sí puedo. Por lo tanto, 5 menos 2 me da 3 decenas. Que equivale obviamente a 30 unidades, ¿cierto? Después a ello le resto las centenas, que sería 5 centenas menos 3 centenas me da 2 centenas. O lo que sería lo mismo, 2 centenas es igual a 200 unidades. Por lo tanto, mi número es 231 unidades. Por lo tanto, le quedan 231 sacos de maíz, que sería la respuesta completa como tal. Eso es para repasar el algoritmo que vimos en la clase pasada. Cuando resuelves una sustracción en una posición el dígito del primer término es menor que el segundo término, estás resolviendo una sustracción con canje. O también lo que llamamos nosotros con reserva. Un canje o con reserva. Ejemplo, aplica la estrategia por decomposición para resolver la siguiente sustracción. Primero lo vamos a hacer como lo hacíamos antiguamente. Acá vemos que 357 hay que restarle, sustraerle 180. Pues esto se le llama sustrayendo y este se le llama disminuyendo porque este es que disminuye. Y el resultado se llama resta o diferencia. Entonces, si lo hacemos usando por descomposición, que es por el valor posicional, ¿cierto? A 357 lo descompongo en 300 más 50 más 7. Y a 180, que es lo que voy a sustraer, lo que voy a quitar, sería 100 más 80 más 0, ¿cierto? Lo que hay 0 unidades. Y ahora, después de eso, voy a partir a hacer la resta. 7, le quito nada. Si a 7 no le quito nada, me quedan los mismos 7. A 50 le puedo quitar 80. No puedo porque 50 es menor a 80. Por lo tanto, le pido prestado o canjeo. De los 300 me quedo con 200 y 100 pasan a las decenas. Entonces 300 que se puede representar como 200 más 100. 200 quedan acá y 100 pasan a la decena, quedan 50 unidades. Y 50 más 100 serían 150 unidades, que están en la posición de la decena. 150, si le puedo restar 80, me da 70. Y a 200 le resto 100, me da 100. No hay ningún problema. Y ahí compongo 100 más 70 más 7, 177. Es decir, entonces 357 menos 180 es igual a 177. Esa es la manera de hacer una sustracción con canje o con reserva. Recordemos que canje o reserva significa lo mismo. En forma de decomposición aditiva o valor posicional. Ahora hagámoslo usando el algoritmo. Ángela compró una alcancía y guardó 567 pesos. Si al día siguiente tuvo que sacar 384 pesos, ¿cuánto dinero quedó en la alcancía? Ya el que me diga quedó dentro de la incógnita o pregunta, ya me está diciendo que hay que restar. Además me dice que el que es el sustraendo es 384 pesos porque es sacar, ¿cierto? Sacar, sustraer, quitar. Y que mi todo, que es una cantidad mayor al sustraendo, que es el minuendo, sería 567 pesos. Por lo tanto, ¿de qué manera voy a escribir, ¿cierto? Mi expresión matemática sería 567 menos 384 y ahí tengo que ver la diferencia o lo que me queda, que es la resta. Entonces, usando el algoritmo, primero voy a partir de las unidades. 7 unidades, ¿les puedo quitar 4 unidades? Sí, sí puedo. 7 menos 4 me da 3. Después de haber hecho eso, paso a las decenas. A 6 decenas, ¿les puedo quitar 8 decenas? No puedo hacerlo, porque 6 es menor a 8. Por lo tanto, canjeo o pido prestado a la centena, que es 5. De tal manera que le voy a prestar una centena. Por eso me quedo con 4, ya no es 5, sino que ahora es 4. Y ahora 6 decenas ya no van a ser 6, sino que la centena, que al pasar al dorado pasa como 10 decenas, ¿sí? Porque una centena es igual a 10 decenas. 10 más las 6 que habían son 16. Por tanto, 16 sí le puedo restar 8.
16 decenas menos 8 decenas, eso me da 8 más 8, 16, ¿cierto? Pues me da 8. Y a 4, ahora le puedo restar 3 si puedo. Entonces resto a las centenas. Ya he restado a las decenas pidiendo canje, ¿cierto? Pidiendo prestado una centena. Ya he hecho la unidad primero, he hecho la decena y ahora me toca restar la centena. Entonces 4 menos 3 me da 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería la respuesta? 183, ¿cierto? Que sería la respuesta de esta sustracción. Vamos a practicar entonces esto. Entonces ustedes en el cuaderno, como dice acá, resuelven tu cuaderno la sustracción aplicando la estrategia de descomposición. La idea es que recuerden cómo se hace en forma de descomposición, es decir, de esta manera, ¿cierto? Que ya lo vimos en una clase, le dedicamos toda una clase a estrategias de descomposición para que hagan lo de acá. Y después, estas 4 operaciones matemáticas de sustracción lo hagan con el algoritmo, es decir, la forma clásica, como es acá, como lo aprendieron sus padres, sus abuelos, yo mismo, lo aprendimos de esa manera. Muy bien. Entonces, esa es la tarea que hay que realizar. ¿Ya? Pueden ser que en la siguiente clase vamos a resolver cada uno de estos ejercicios si es que les costó hacerlo. ¿Ya? Acuérdense que hemos quedado que en una clase hacemos la parte de contenido, como es esta, y en la siguiente clase hacemos la parte de resolver para que si alguien tiene una duda, sepa cómo se dio haber resuelto estos ejercicios. Así que les invito a que lo puedan hacer en el cuaderno. Después continuamos con la clase. Poniendo play, continuamos con la clase y también hacemos esta actividad que acá ya se le pide un mayor grado de, de atención, porque esta parte no es difícil si es que prestan atención. Escribe la sustracción representada y luego resuélvela. Acá la parte tal vez que les puede complicar un poco es que piden que ustedes expresen qué sustracción hay acá. Y eso también es interesante porque ya estamos en otro nivel. Entonces ya no estamos al nivel solamente de hacer la sustracción por la sustracción, sino que estamos al nivel de entender lo que estamos haciendo y entender qué está pasando realmente en forma matemática. Es decir, yo tengo primero que observar el exobloque. Lo primero que tengo que anotar, para que ustedes lo hagan, porque acá es muy interesante, porque lograr esta parte significa que ustedes ya están a otro nivel. Se podría decir que si ustedes logran hacer estos ejercicios que estoy dejando acá, estarían a nivel de un alumno a nivel nacional óptimo en sustracciones. Y eso no es poco, ¿ya? Porque acordémonos que tenemos que disminuir la brecha entre personas, entre alumnos que están en escuelas particulares, que pagan mucho dinero sus padres para que estén en escuelas particulares. Bueno, a ellos les enseñan esto mismo que está acá. Es decir, si ustedes logran resolver estos problemas, están al mismo nivel, incluso hasta más podrían ser que estos niños que pagan mucho dinero para que aprendan matemática, por ejemplo. Así que esto que se lo digo es para animarlos a que ustedes, si logran hacer esto con ayuda de sus padres, obviamente, o parientes que estén a su lado, porque en escuela particular también se ayudan de su apoderado, no crean que ustedes solamente puedan ver que esto que si lo logran resolver, están a un nivel alto de matemática. ¿Sí? Felicitaciones si logran ese nivel. Si no, no se preocupen que en la siguiente clase lo resolveremos juntos también. Pero como confío en ustedes que lo pueden lograr, vamos a explicar un poco cómo lo pueden hacer. Lo primero que tienen que hacer es ver que acá hay 3 centenas, 4 decenas y 3 unidades. Lo primero que tienen que hacer es escribir el número, que representa en forma pictórica el número. Ahora en forma simbólica, es decir, escribir el número como ustedes normalmente lo escriben, lo escriben. Después desagrupan una decena. Significa que algo pasó que hizo que a ese mismo número que ya escribieron le tengan que pedir prestado o desagrupar una decena para que vayan como 10 unidades a la unidad donde había 3. O sea, eso significa que el sustraendo, que no está acá expresado, porque obviamente el sustraendo no es un número que se agrega porque no suma, sino que se quita, al minuendo lo estoy quitando. Entonces significa que a 3 unidades se le tuvo que quitar
un dígito de unidad que era mayor que 3. Por lo tanto, se tuvo que pedir prestado, canjear o desagrupar. Acuérdense que canjear, desagrupar eh, o pedir prestado es lo mismo, sino depende de las metodologías que se utilicen. Según los libros, hay libros que van a ver, por ejemplo, de Aptus Chile, que son de las escuelas CIP, que utilizan la palabra canje. Libros del método MATE, por ejemplo, perdón, del método Singapur, utilizan la palabra canje. ¿Ya? Y en libros de Santillana, Reserva, por ejemplo. Entonces, significa lo mismo. A lo que voy es que algo a un número mayor a 3 le tuvo que restar 3, por lo tanto, tuvo que pedirse prestado. Por lo tanto, eso ya me está dando a entender de que el sustraendo es mayor que 3. Y vemos que ahora se transformó, después de hacer esa sustracción, se le quitó 6 unidades. Le quitó 6 unidades, significa algo, ya me dice que si quité 6, ¿por qué será que le quité 6? Algo tendrá que ver con el sustraendo. En la decena dice que se le quitó una decena. ¿Por qué se le quitó una decena, no 2, no 3? ¿Tendrá que ver con el sustraendo? Quitar una centena. ¿Tendrá que ver con el sustraendo que sea una centena, una decena y 6 unidades? Entonces ya están todas las pistas para que ustedes se den cuenta qué sustracción o qué resta se hizo, incluso para que las puedan resolver, porque lo que me queda de este restar una centena, una decena y 6 unidades, lo que me queda, acuérdense que ahora son 16, ya son 3, lo que me queda sería la sustracción. Si logran hacerlo, felicitaciones, estarían a un nivel alto de lo que es sustracciones en matemática. Y para finalizar, que es muy parecido a lo anterior, tienen que completar las sustracciones con los dígitos que faltan. Esto realmente es problema, pareciera complejo, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer porque si han prestado atención y han practicado en sus hogares, esto se van a dar cuenta que no es tan difícil como parece. De hecho, pruebas estandarizadas como el CINCE, hay preguntas que van a este nivel, ya, para que se den cuenta, y son las preguntas más difíciles. Y ustedes lo hacen, felicitaciones. Lo que tienen que darse cuenta acá, por ejemplo, que el minuendo está incompleto, el sustraendo también, pero la diferencia, la resta, está, el resultado está completo, así que yo puedo saber que acá hubo un número que si no le resto nada me da 6 y que acá un número, un dígito, perdón, un dígito de una decena, si le quito 7 me va a dar 1. ¿Qué número quitándole 7 me da 1? ¿Y qué dígito tiene que estar en la centena que quitándole 6, o sea, perdón, que a 6 le quito ese dígito, me da 2? O sea, no es difícil, lo sacan y pueden resolver, pueden completar la sustracción. Lo mismo pasa acá, 6 menos 4, ¿cuánto es? ¿Qué dígito va en la decena que restándole 3 me da 1? ¿Y qué dígito va en la centena 5 para que restándole algo me dé 4? Lo mismo pasa con el ejercicio de acá. Si no lo pueden hacer, no se preocupen porque en la siguiente clase haremos una retroalimentación, resolveremos cada uno explicando cómo se hace, si es que tuvieran alguna duda. Ojalá ustedes en ese momento ya lo hayan hecho y solamente les toque comparar respuestas. Y si tuvieran algunas dudas, se puedan quitar esas dudas en esa clase. Lo mismo pasa con este problema matemático. En una bodega se necesitan almacenar 234 botellas de bebida, 345 botellas de jugo y 156 botellas de agua mineral. La bodega tiene capacidad para 800 botellas. Significa que la capacidad máxima es 800 botellas de la bodega. Y y se necesita almacenar estas tres cantidades. La pregunta ¿es posible guardar todas las botellas en la bodega? ¿Por qué? ¿Cuántas botellas sobran o faltan? Porque acá hay tres opciones. Porque sí pueden entrar, ¿cierto? Entren exacto, o que falten, o sea, no pueden ingresar botellas porque va a sobrar botellas, o que falten botellas así que sean menos de 800, sean 800, sea más de 800 la suma de estas tres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, saber cuántos son estas tres cantidades, ¿cierto?
para saber si son más o menos de 800 y saber después de eso si es más, cuánto menos o si es igual. Y eso lo escriben aquí. Como les digo, esto es el nivel máximo que puede haber en un problema de sustracción. Si lo logran hacer solos, con un poco de ayuda, felicitaciones porque están a un muy alto nivel en matemáticas. Y si no lo han podido hacer y les cuesta demasiado, no se preocupen que en la siguiente clase lo resolveremos juntos. Así que ánimo, esperamos llegar a un buen nivel en las matemáticas, así que juntos lo podremos lograr, ¿ya? Y ya saben que cualquier duda, cualquier consulta a mi WhatsApp personal, ya que yo con mucho gusto les trataré de ayudar en lo que pueda. Así que nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y hasta la próxima.